Mi esposo quería probarme para ver si lo había casado por su riqueza. Así que cuando su primer amor regresó, me ofreció una suma de dinero para dejarle espacio. Pensó que lloraría y le suplicaría que se quedara, pero no esperaba que simplemente tomara el dinero, dejara un decreto de divorcio y desapareciera. 4 años después, me convertí en una actriz reconocida y crié a un hijo por mi cuenta. Cuando regresé, no esperaba encontrarme con él mientras reunía inversionistas para una película. Mateo me miró con intensidad y la familiar sensación sofocante me dificultó respirar. Rápidamente encontré una excusa para irme, pero... Antes de que pudiera llegar a la puerta, Mateo agarró mi muñeca. Te desapareces por 4 años sin decir una palabra, y ahora de repente reapareces. Me di la vuelta, confundida por su enojo porque pensaba que quería que me fuera. ¿Desde cuándo tengo que reportarme a ti, Mateo? Esto no es tu Drubias, respondí sarcásticamente. Tienes razón. Drubias no es mi familia, pero tú fuiste y sigues siendo mi esposo. ¿Por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Alguna vez pensaste en mí? La ira que Mateo había reprimido durante tanto tiempo finalmente explotó. No podía entender cómo pude irme tan fácilmente sin dejar rastro. Me sorprendieron sus palabras. Señor García, parece que has olvidado que no hemos tenido relación en 4 años y ya te envié los papeles de divorcio. Así que por favor, cuida tus palabras para evitar malentendidos, respondí bruscamente, al mencionar los papeles de divorcio. Mateo apretó los puños y rápidamente me recordó. Lamento decirte esto, pero nunca firmé esos documentos. Sigues siendo mi esposo. Abrí los ojos con asombro. Pensé que él estaría ansioso por finalizar el divorcio y seguir adelante con la persona que realmente le importaba, con o sin una firma. Es hora de terminar esto, dije fríamente, soltando su agarre. Me puse las gafas de sol y la mascarilla para ocultar mi apariencia. Luego miré a Mateo y le pregunté, «Señor García, ¿puedo irme ya? ¿Quieres el divorcio?» «No va a suceder». Mateo se burló, sorprendido por mi insistencia en formalizar el divorcio en lugar de reconciliarme con él. Mi rostro se volvió rígido. «¿Qué quieres, Mateo? No hay amor entre nosotros. Si no terminas esto pacíficamente, tomaré acciones legales. ¿Realmente crees que puedes ganar un divorcio?», preguntó Mateo. Me quedé en silencio. Dadas mis circunstancias, revelar mis problemas matrimoniales o contratar a un abogado parecía imposible. Hervía interiormente. Este hombre es increíble. Negándome a gastar más palabras, empujé a Mateo hacia un lado. Tomado por sorpresa, retrocedió tambaleándose, viéndome partir. Cada paso que daba parecía oscurecer más su expresión. Desde el momento en que vi a Mateo, mi estado de ánimo se había arruinado, y la inquietud persistió hasta la noche. Después de unas horas de insomnio, mi agente, Melissa, me despertó al amanecer. Me preparé rápidamente y salí del hotel, solo para encontrar a Enrique, el asistente de Mateo, esperando en la entrada. «Señora García», dijo, y su saludo me irritó de inmediato. Le eché una mirada fría y dije, «Señor Zárate, ya no soy la señora García. Estoy divorciada. Por favor, no me llames así». «Sí, señora García», respondió Enrique sin titubear, momentáneamente sin palabras. Me di cuenta de que no tomaba en serio mis palabras. Enrique continuó, «Señora García, por favor sígame. El señor García te está esperando en el coche». Sin responder, le di la espalda, ignoré el lujoso coche cercano y guié a Melissa hacia mi propio vehículo. «Señora García». La voz de Enrique me siguió mientras le lanzaba una mirada tajante. Él dudó, observándome partir, sin saber si debía perseguirme. «Qué trabajo tan difícil», murmuró para sí mismo. Melissa miró hacia atrás a Enrique, que permanecía inmóvil, y me preguntó curiosa, «Carmen, ¿lo conoces? ¿Es el asistente de tu ex esposo?» «Sí», respondí. «Si él está aquí, ¿significa eso que tu ex esposo está cerca?», preguntó Melissa con cautela. Al ver el coche de lujo estacionado en la calle, Melissa trató de tranquilizarme. «Carmen, no te preocupes. Estoy aquí para ti». Pero su voz falló cuando de repente me empujaron hacia un lado. Miré hacia arriba y encontré una mirada enojada que me dio escalofríos. «Dios mío, este hombre es aterrador», pensé. Fruncí el ceño al invitado no deseado. «Señor García, ¿qué quieres?» «He venido a llevarte a casa», respondió Mateo. «¿Casa?», me reí amargamente. «¿A dónde exactamente?». «La casa de los García. Hace 4 años me dijiste que me apartara por tu primer amor». «¿Qué? ¿No funcionó, Carmen?». Mateo se sonrojó de frustración. Su incomodidad me divertía, pero nuestra discusión fue interrumpida por mi teléfono sonando. Miré el identificador de llamadas y vi que era mi padre distanciado, Daniel Salter. Contesté bruscamente. «Señora...». «No, señor Salter». Daniel dudó, sintiendo mi indiferencia. «Carmen,
Escuché que has vuelto a la ciudad. ¿Te gustaría acompañarme a cenar? Emilia te extraña también. ¿Emilia?, pregunté escéptica. Sí, Emilia querría verte, agregó Daniel rápidamente. Aunque sospechaba motivos ocultos, me intrigaba el posible complot entre Daniel y su esposa, Emilia Soto. La curiosidad me hizo aceptar. ¿Dónde?, pregunté. El Hotel Solana, respondió Daniel. Bien, dije terminando la llamada. Volví a mirar a Mateo, que todavía bloqueaba mi camino, y dije: Señor García, ¿lo escuchaste? Tengo algo que hacer. Apártate. Mateo no cedió. En cambio, sonrió y dijo: Si vas a encontrarte con mi suegro, debería acompañarte. ¿No estás de acuerdo, cariño? Las palabras de Mateo resonaron en mis oídos como un eco distante mientras observaba su rostro, buscando rastros del hombre que alguna vez creí amar. Su sonrisa arrogante solo confirmaba lo que ya sabía. Seguía siendo el mismo manipulador de siempre. No necesito una escolta, Mateo, respondí con una frialdad que sorprendió incluso a Melissa. Y definitivamente no necesito que finjas preocupación por mí después de 4 años. Pero Mateo no era alguien que aceptara un no por respuesta. Su mano se cerró alrededor de mi brazo con una familiaridad que me revolvió el estómago. No estoy fingiendo, Carmen. Nunca he fingido contigo. Solté una risa amarga que hizo que varios transeúntes voltearan a mirarnos. ¿No? ¿Y qué fue exactamente lo que pasó hace 4 años, Mateo? ¿Una demostración sincera de amor? Vi cómo su mandíbula se tensaba, esa pequeña señal que siempre delataba su irritación. Eso fue diferente. Necesitaba saber... ¿Saber qué? Lo interrumpí, liberando mi brazo de su agarre. ¿Si estaba contigo por dinero? Bueno, supongo que obtuviste tu respuesta cuando acepté el dinero y me fui, ¿no? Antes de que pudiera protestar, ya estaba siguiéndome hasta el Hotel Solana, como una sombra persistente que se negaba a desvanecerse. El trayecto en el auto fue tenso, con Melissa lanzando miradas preocupadas por el espejo retrovisor, mientras Mateo nos seguía en su propio vehículo. El hotel era un recordatorio punzante de mi pasado. Las mismas columnas de mármol, las mismas lámparas de cristal, el mismo aire de opulencia que antes me había deslumbrado. Fue aquí, en este mismo lugar, donde Mateo me había presentado a su familia por primera vez, donde comenzó la farsa que eventualmente destruiría mi confianza en el amor. «Carmen», susurró Melissa mientras caminábamos hacia el restaurante. ¿Estás segura de esto? ¿Podemos cancelar? ¿Inventar una emergencia? No, respondí con firmeza. Es hora de enfrentar algunos fantasmas. Al entrar al restaurante, la primera persona que vi fue a Emilia, mi madrastra, sentada junto a mi padre. Su presencia me provocó un escalofrío involuntario. Siempre había algo en su mirada que me inquietaba, una falsedad que nunca pude descifrar completamente. Llevaba un vestido negro que parecía demasiado juvenil para su edad, y su sonrisa calculada se congeló por un instante cuando vio a Mateo detrás de mí. «Carmen, mi amor», exclamó mi padre, levantándose para abrazarme. Lo permití, aunque cada fibra de mi ser quería rechazarlo. Su colonia cara no podía ocultar el olor a whisky que emanaba de él. Algunas cosas nunca cambian. Y Mateo, qué sorpresa tan agradable. La sonrisa de Emilia flaqueó por un segundo cuando Mateo se acercó a la mesa. Fue apenas un instante, pero fue suficiente. En ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar. Las llamadas tarde en la noche que escuchaba cuando aún estaba casada con Mateo, las reuniones de negocios que se extendían hasta la madrugada, la forma en que Emilia siempre parecía saber demasiado sobre los asuntos de Mateo. «Qué casualidad encontrarnos todos aquí», dijo Emilia, recuperando su compostura con una rapidez que solo años de práctica podían proporcionar. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el collar de perlas que llevaba, el mismo que mi padre le había regalado en su último aniversario. «Carmen, estás radiante. El éxito te sienta bien». Me senté, consciente de las miradas que intercambiaban Mateo y Emilia cuando creían que nadie los observaba. El camarero se acercó para tomar nuestras órdenes, y noté cómo Emilia pidió exactamente lo mismo que Mateo, un hábito que yo solía tener cuando estábamos casados. «El éxito es solo el resultado de conocer tu propio valor», respondí, mirando directamente a Mateo, algo que aprendí de la manera más dura. La cena transcurrió como una obra de teatro mal ensayada. Mi padre, ajeno como siempre a las tensiones que lo rodeaban, hablaba entusiasmado sobre los nuevos proyectos de su empresa. Emilia asentía en los momentos apropiados, pero su atención estaba dividida entre mantener su fachada de esposa perfecta y lanzar miradas furtivas a Mateo. «¿Sabes, Carmen?», dijo mi padre entre bocados de su filete.
Tu último proyecto cinematográfico ha generado mucho interés en nuestros círculos. La historia de una mujer traicionada que se levanta de las cenizas, bastante impactante. Sentí como Mateo se tensaba a mi lado. La película de la que hablaba mi padre era, efectivamente, una versión apenas velada de mi propia historia, aunque nadie más que Melissa conocía ese detalle. La vida real suele ser la mejor fuente de inspiración. Respondí con una sonrisa enigmática, especialmente cuando se trata de traiciones y mentiras. Emilia tosió ligeramente, casi ahogándose con su vino. Mateo le pasó una servilleta con una familiaridad que me revolvió el estómago. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que me pregunté cómo había estado tan ciega durante tanto tiempo. «Carmen», interrumpió mi padre de repente, «hay algo importante que debemos discutir. La empresa está pasando por un momento crucial y necesitas mi imagen pública para salvar tu reputación», completé por él. ¿No es así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se removió incómodo en su asiento, mientras Emilia bebía su vino con una calma estudiada. Por primera vez en la noche, vi grietas en su máscara perfecta. «No es solo eso», intervino Mateo, inclinándose hacia adelante. Su colonia cara, la misma que usaba cuando estábamos casados, me llegó como una bofetada de recuerdos no deseados. «Tu padre está considerando una fusión con mi empresa. Sería beneficioso para todos». «Beneficioso», repetí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Como cuando me ofreciste dinero para desaparecer de tu vida, ese tipo de beneficio». Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. Su tenedor quedó suspendido a medio camino de su boca. «¿Qué estás diciendo, Carmen?» «Oh, ¿no lo sabías?», pregunté con falsa inocencia. «Tu querido yerno me ofreció una suma considerable hace 4 años para dar espacio a su primer amor. Lo que no sabía es que probablemente necesitaba ese espacio para otros asuntos más cercanos a casa». Mis ojos se clavaron en Emilia, que por primera vez en la noche parecía genuinamente asustada. Su mano tembló al dejar la copa de vino sobre la mesa, dejando una pequeña mancha roja en el mantel blanco. Mateo intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerlo. El anillo de compromiso que una vez me dio brillaba ausente en mi dedo, un recordatorio constante de promesas rotas. «No he terminado», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «¿Sabes qué es lo más irónico, papá? Que el dinero que Mateo me dio para desaparecer fue la mejor inversión de mi vida. Me permitió construir algo propio, algo que nadie puede quitarme». Me levanté lentamente, disfrutando del poder que sentía al ver sus expresiones desconcertadas. «Y ahora, si me disculpan, tengo una reunión importante mañana. Estoy comprando un estudio de producción que casualmente está interesado en las mismas propiedades que ustedes». «No puedes hacer eso», soltó Mateo, perdiendo su compostura por primera vez en la noche. Su mano se cerró en un puño sobre la mesa. «¿No puedo?», pregunté con una sonrisa. «Observa». Mientras me alejaba de la mesa, sentí una mezcla de satisfacción y determinación. Esto era solo el comienzo. El imperio que había construido en secreto durante los últimos 4 años estaba a punto de sacudir los cimientos de sus vidas perfectamente orquestadas. En el ascensor, saqué mi teléfono y marqué un número familiar. «Roberto», dije cuando contestó, «procede con la compra del estudio Luna. Y asegúrate de que nuestros amigos en la junta directiva del Banco Continental sepan que estamos interesados en adquirir ciertos préstamos morosos». Las puertas del ascensor se abrieron en el lobby y me encontré cara a cara con una imagen que me heló la sangre. En la pared del hotel, una pantalla gigante mostraba las noticias locales y allí, en primera plana, estaba la foto de mi hijo, mi pequeño secreto, el que había mantenido oculto durante 4 años. Miraba directamente a la cámara en lo que parecía ser una foto tomada esa misma mañana. El titular debajo de la imagen hizo que mi corazón se detuviera. «El heredero secreto del Imperio García. Fuentes confirman que la actriz Carmen Salter tiene un hijo de 4 años». Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Mateo, y por su expresión, también había visto la noticia. «Carmen». Su voz temblaba con una mezcla de shock y furia. «¿Tenemos un hijo?». El tiempo pareció detenerse en el lobby del Hotel Solana. La pregunta de Mateo flotaba en el aire como una nube tóxica, mientras las imágenes de mi hijo seguían reproduciéndose en la pantalla gigante. Mi pequeño Alejandro, con sus ojos idénticos a los de su padre, ahora era el centro de una tormenta que había intentado evitar durante 4 años. «Respóndeme, Carmen», exigió Mateo, acercándose con una mezcla de furia y dolor en su rostro. «¿Ese niño es mío?». Sentí la presencia de Melissa a mi lado, lista para intervenir, pero la detuve con un gesto sutil. Este momento requería toda mi fortaleza. «¿Importa?», respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del caos en mi interior. «Hace 4 años dejaste muy claro que el dinero era más importante que cualquier vínculo entre nosotros». «Por Dios». «¡Carmen!»,
explotó Mateo, golpeando la pared junto a la pantalla. ¿Estás hablando de mi hijo? No, lo corregí con frialdad. Estoy hablando de mi hijo, el mismo que no existía para ti cuando me entregaste ese cheque y me pediste que desapareciera de tu vida. El sonido del tacón de Emilia interrumpió nuestra confrontación. Se acercaba con mi padre siguiéndola de cerca, ambos con expresiones de shock. Carmen, comenzó mi padre, su voz temblando. ¿Por qué nunca nos dijiste? Es mi nieto, tu nieto. Solté una risa. Mi padre, estos últimos años, ¿cómo te preocupaste cuando desaparecí? ¿Sola? Emilia dio un paso adelante, su máscara de preocupación perfectamente colocada. Querida, debes entender que todos cometemos errores, pero un niño lo cambia todo. La miré fijamente, notando cómo su mano se movía instintivamente hacia Mateo antes de detenerse. Tienes razón, Emilia. Un niño lo cambia todo. Por ejemplo, cambia la línea de sucesión en las empresas García. ¿No es así? Vi el pánico atravesar sus ojos por un segundo. Mateo pareció no notarlo, demasiado absorto en la imagen de Alejandro en la pantalla. Es idéntico a mí, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Tiene mis ojos, tiene todo lo que nunca quisiste ver, lo interrumpí. Y ahora que el mundo lo sabe, ¿qué vas a hacer, Mateo? ¿Ofrecerme otro cheque para que desaparezcamos de nuevo? No seas ridícula, intervino Emilia, su voz temblando ligeramente. Nadie quiere que desaparezcas. Somos familia. La palabra familia en sus labios sonaba como una burla. Saqué mi teléfono y mostré una imagen que había guardado durante años. Emilia saliendo del apartamento de Mateo a las 3 de la mañana, 2 semanas antes de que él me ofreciera el dinero para irme. ¿Familia?, pregunté, viendo cómo el color abandonaba su rostro. ¿Es así como llamas a traicionar a tu hijastra con su esposo? Mi padre se tambaleó como si lo hubiera golpeado. ¿Qué estás diciendo? Pregúntale a tu esposa, papá. Pregúntale por qué siempre sabía tanto sobre los negocios de Mateo. Pregúntale por qué insistió tanto en que yo me casara con él, incluso cuando era obvio que no me amaba. Mateo parecía dividido entre la revelación sobre su hijo y el secreto que acababa de exponer. Emilia, por su parte, mantenía su compostura a duras penas. No sabes lo que dices, intentó defenderse. Estás dolida y quieres venganza. ¿Venganza? Sonreí, guardando mi teléfono. No, Emilia. La venganza sería mostrar todas las fotos que tengo. La venganza sería revelar cómo usaste tu posición como mi madrastra para manipular mi matrimonio. Esto es solo el comienzo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Compra del estudio Luna completada. También tenemos control sobre los préstamos de García Enterprises. Si me disculpan, dije, ajustando mi bolso en mi hombro, tengo que ir a ver a mi hijo. Imagino que mañana será un día muy ocupado con la prensa. No puedes simplemente irte, protestó Mateo intentando bloquear mi camino. Tenemos que hablar sobre Alejandro. No, Mateo, perdiste ese derecho hace 4 años. Pero no te preocupes, pronto tendremos mucho de qué hablar, especialmente sobre el futuro de tus empresas. Mientras me alejaba, escuché a mi padre exigiendo explicaciones a Emilia, su voz quebrándose con cada palabra. Mateo permanecía en silencio, probablemente calculando cómo este nuevo desarrollo afectaría sus planes. En el auto, Melissa finalmente habló. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondí, mirando las luces de la ciudad. ¿Está todo listo para mañana? Sí. La junta directiva del estudio Luna se reunirá a primera hora, y tengo entendido que la noticia sobre Alejandro ya está en todos los portales de noticias. Perfecto. Sonreí, recordando la expresión de Mateo al ver a su hijo por primera vez. Que empiece el show. Lo que nadie sabía era que la filtración de la noticia sobre Alejandro no había sido un accidente. Era solo la primera pieza de un plan mucho más grande, un plan que había estado construyendo durante 4 años, esperando el momento perfecto para ejecutarlo. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Señorita Salter, soy Elena García, la madre de Mateo. Necesitamos hablar sobre mi nieto. Hay algo que debes saber sobre Emilia y el pasado de la familia García. Miré el mensaje durante largo rato, recordando a la matriarca de los García, una mujer que siempre pareció ver más allá de las apariencias. ¿Qué secretos guardaba que podrían cambiar el curso de mi venganza? ¿A dónde vamos?, preguntó Melissa, notando que no habíamos tomado el camino a casa. Al Hotel Majestic, respondí, tecleando una respuesta rápida a Elena. Parece que hay más máscaras por caer esta noche. El Hotel Majestic se alzaba imponente en el centro de la ciudad, un edificio Art Deco que había sido testigo de innumerables secretos de la alta sociedad. Mientras el auto se detenía frente a la entrada principal, recordé la última vez que había estado aquí, el día de mi boda con Mateo. Elena García me esperaba en el bar del hotel, tan elegante y serena como la recordaba. A sus 60 años, seguía siendo una de las mujeres más respetadas en nuestros círculos,
Aunque había elegido mantenerse en las sombras después de la muerte de su esposo, Carmen se levantó para recibirme. Su abrazo sorprendentemente cálido. «Sigues siendo tan hermosa como siempre». «Elena», respondí, permitiéndome un momento de vulnerabilidad ante la única persona de la familia García que siempre me había tratado con genuino afecto. Han pasado años. «Siéntate, querida», indicó, haciendo un gesto al camarero. «Esta conversación requiere algo más fuerte que té». Mientras el camarero servía 2 whiskies añejos, estudié el rostro de Elena. Había algo en su expresión, una mezcla de determinación y pesar que me recordaba a mí misma. «Vi las noticias», comenzó tomando un sorbo de su bebida. «Alejandro es idéntico a Mateo cuando era pequeño». «Elena, si me citaste aquí para...» «Te cité aquí», me interrumpió suavemente, «porque es hora de que conozcas la verdadera historia de los García, y especialmente el papel que Emilia ha jugado en ella durante años». Sacó un sobre antiguo de su bolso, amarillento por el tiempo. ¿Sabías que Emilia fue la primera novia de Ricardo García, el hermano menor de Mateo? La revelación me golpeó como una bofetada. ¿El tío Ricardo? ¿El que murió en el accidente de yate? ¿Accidente? Elena soltó una risa amarga. Carmen, en esta familia nada es accidental. Ricardo descubrió algo sobre Emilia, algo que podría haber destruido todo lo que ella había construido cuidadosamente. Con manos temblorosas, extrajo varias fotografías del sobre. En ellas, una joven Emilia aparecía en situaciones comprometedoras con diferentes hombres de la alta sociedad. Emilia siempre supo lo que quería. «Poder», continuó Elena. «Ricardo fue su primer objetivo, pero cuando conoció a tu padre y vio la posibilidad de acercarse a los García a través de ti, me utilizó», completé, sintiendo cómo las piezas encajaban. «Manipuló todo para que me casara con Mateo. Y cuando vio que realmente te estabas ganando el corazón de Mateo, cuando notó que él empezaba a cambiar por ti, comenzó su aventura con él», concluí, recordando todas las señales que había ignorado. Elena asintió gravemente. «Pero hay más. La noche que Ricardo murió, había programado una reunión con Mateo. Quería revelarle la verdad sobre Emilia». Mi mente trabajaba a toda velocidad. «¿Estás sugiriendo que Emilia...?» «No tengo pruebas», Elena bajó la voz. «Pero lo que sí tengo es esto». Sacó una USB del sobre. Ricardo guardaba un diario digital. Lo encontré después de su muerte, pero nunca tuve el valor de usarlo. Quizás tú puedas hacer justicia con esta información. Tomé la USB con manos temblorosas. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque vi a mi nieto en las noticias», respondió Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Porque no puedo permitir que Emilia siga destruyendo a esta familia. Y porque tú, Carmen, eres la única que ha tenido el valor de enfrentarla». Mi teléfono vibró insistentemente. Era Roberto. «Carmen, tenemos un problema. Alguien está intentando bloquear la compra del estudio Luna. Han presentado documentos que cuestionan la legitimidad de la transacción». «Emilia», murmuré, recordando su expresión cuando mencioné la compra durante la cena. «Hay más», continuó Roberto. «Han filtrado información sobre supuestas irregularidades en tu productora. La prensa está enloqueciendo con la historia. La vengativa ex-esposa que intenta destruir el imperio García». Elena me observaba con preocupación. «Ya comenzó su contraataque, ¿verdad?». Asentí guardando la USB en mi bolso. «Pero esta vez estoy preparada». «Ten cuidado», advirtió Elena. «Emilia no es el tipo de persona que pierde graciosamente. Si realmente estuvo involucrada en la muerte de Ricardo, no te preocupes». La interrumpí, levantándome. «He aprendido de la mejor. 4 años viendo telenovelas me han enseñado mucho sobre el arte de la venganza». Mientras me dirigía hacia la salida, Elena me llamó una última vez. «Carmen, hay algo más que debes saber. Sobre el verdadero padre de Mateo». Me detuve en seco, girando lentamente. «¿Qué quieres decir?» «La razón por la que mi difunto esposo nunca aceptó completamente a Mateo», Elena tomó un respiro profundo, «es porque, de repente, las luces del hotel parpadearon y se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché un grito ahogado y el sonido de cristales rompiéndose. ¡Elena!», grité, intentando orientarme en la oscuridad. Pero cuando las luces volvieron segundos después, Elena García había desaparecido, dejando solo su bolso y una mancha de sangre en el suelo. Las sirenas de policía rompían la quietud de la noche mientras los oficiales acordonaban el bar del Hotel Majestic. La mancha de sangre en el piso parecía burlarse de mí, un recordatorio cruel de que este juego de venganza acababa de volverse mortalmente serio. «Señora Salter», el detective Ramírez se acercó con su libreta en mano. «¿Puede repetirme exactamente qué sucedió durante el apagón?». Sentía la mirada penetrante de Mateo desde el otro lado de la habitación. Había llegado minutos después que la policía, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera. «Ya le dije», respondí, manteniendo mi voz firme.
Elena estaba a punto de revelarme algo importante sobre la familia García cuando las luces se apagaron. Escuché un grito y el sonido de cristales rompiéndose. Cuando la luz volvió, ella había desaparecido. ¿Y qué era esa información tan importante?, presionó el detective. Antes de que pudiera responder, Emilia irrumpió en el bar, interpretando perfectamente el papel de nuera preocupada. ¡Oh, Dios mío, Elena! ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? Su actuación era impecable, pero noté cómo sus ojos escaneaban rápidamente la escena, deteniéndose brevemente en el bolso de Elena que la policía había etiquetado como evidencia. «Qué conveniente que aparezcas justo ahora», comenté, sin poder contenerme. ¿Terminaste de destruir las evidencias de la compra del estudio Luna? Carmen, intervino mi padre, que acababa de llegar. No es momento para acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Solté una risa amarga. Elena estaba a punto de revelarme la verdad sobre la muerte de Ricardo García. Curioso que desaparezca justo en ese momento, ¿no crees, Emilia? Vi cómo su máscara de preocupación flaqueaba por un segundo. Mateo, que había estado inusualmente silencioso, se acercó a nosotros. ¿De qué estás hablando?, exigió. ¿Qué tiene que ver mi tío Ricardo con todo esto? En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido con un video adjunto. Lo abrí y la sangre se me heló en las venas. Elena aparecía amordazada en una habitación oscura, con un periódico del día en sus manos. Una voz distorsionada decía: «El precio de la verdad es alto, Carmen. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar?» «Carmen», la voz de Melissa me devolvió a la realidad. «Roberto está al teléfono. Dice que encontraron algo en los servidores del estudio Luna, archivos sobre el accidente de Ricardo García». Mateo me miraba fijamente, su expresión una mezcla de confusión y dolor. «¿Qué está pasando, Carmen? Primero nuestro hijo, ahora mi madre. ¿Qué más estás ocultando?» «¿Yo?», respondí, sosteniendo su mirada. «Pregúntale a tu amante. Pregúntale por qué tu tío Ricardo tenía que morir la noche que iba a revelarte la verdad sobre ella». Emilia dio un paso atrás, tropezando ligeramente. «No sabes lo que dices. Estás inventando historias para destruir a esta familia. ¿Como tú destruiste la mía?», contraataqué sacando la USB que Elena me había dado. «Todo está aquí, Emilia. El diario de Ricardo, las pruebas de tus manipulaciones, la verdad sobre el accidente». De repente, las luces volvieron a parpadear. Esta vez, cuando se estabilizaron, vi a Emilia correr hacia la salida de emergencia. «¡Deténganla!», gritó el detective Ramírez, pero era tarde. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. «Tic-tac, Carmen. Elena no tiene mucho tiempo. Una vida por una vida. ¿Tu venganza o su salvación? Tienes una hora para decidir». Adjunto al mensaje había una foto de la USB que Elena me había dado, junto con documentos que probaban todas las irregularidades de Emilia a lo largo de los años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Melissa, viendo la palidez en mi rostro. Miré a Mateo, que sostenía su propio teléfono con manos temblorosas. Acababa de recibir el mismo ultimátum. «La decisión no es mía», respondí, mostrándole la pantalla. «Es nuestra». En ese momento, una explosión sacudió el edificio. Las alarmas comenzaron a sonar y el caos se desató en el hotel. «¡Fuego en el sótano!», gritó alguien. «¡Y hay una mujer atrapada!». Mateo y yo nos miramos, reconociendo la gravedad de la situación. El juego había cambiado. Ya no se trataba de venganza, sino de vida o muerte. «Tenemos que encontrarla», dijo Mateo, dirigiéndose hacia las escaleras de emergencia. Lo seguí, sabiendo que cada segundo contaba, pero mientras bajábamos los escalones de 2 en 2, una duda me carcomía. ¿Era esto realmente una elección entre mi venganza y la vida de Elena? ¿O era otra de las elaboradas trampas de Emilia? El humo comenzaba a llenar el pasillo cuando llegamos al sótano, y allí, entre las sombras, una figura familiar nos esperaba. «Bienvenidos», dijo Emilia, sosteniendo un control remoto en una mano y una pistola en la otra. «Es hora de que conozcan la verdadera historia de la familia García». Las sirenas de policía rompían la quietud de la noche, mientras los oficiales acordonaban el bar del Hotel Majestic. La mancha de sangre en el piso parecía burlarse de mí, un recordatorio cruel de que este juego de venganza acababa de volverse mortalmente serio. El olor metálico se mezclaba con el perfume caro de los huéspedes que se habían congregado para presenciar el espectáculo, sus murmullos creando una sinfonía macabra de chismes y especulaciones. «Señora Salter», el detective Ramírez se acercó con su libreta en mano, su rostro curtido revelando años de casos similares entre la élite de la ciudad. ¿Puede repetirme exactamente qué sucedió durante el apagón? Sentía la mirada penetrante de Mateo desde el otro lado de la habitación. Había llegado minutos después que la policía, como si hubiera estado esperando que algo así sucediera. Su camisa, normalmente impecable, mostraba señales de haber sido puesta apresuradamente,
y una marca de labial mal limpiada en el cuello delataba dónde y con quién había estado. «Ya le dije», respondí, manteniendo mi voz firme mientras mis ojos se clavaban en esa marca delatora. Elena estaba a punto de revelarme algo importante sobre la familia García cuando las luces se apagaron. Escuché un grito y el sonido de cristales rompiéndose. Cuando la luz volvió, ella había desaparecido. ¿Y qué era esa información tan importante?, presionó el detective, sus ojos astutos estudiando cada una de mis reacciones. El aire en el bar se volvió más pesado cuando Emilia irrumpió en escena, interpretando perfectamente el papel de nuera preocupada. Su vestido negro, diferente al que llevaba en la cena, me hizo preguntarme cuánto tiempo había tenido para cambiarse y elaborar su coartada. «Oh, Dios mío, Elena, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado?». Su voz temblaba con la precisión de una actriz consumada, pero sus ojos, esos ojos que había aprendido a leer durante años, escaneaban rápidamente la escena, deteniéndose brevemente en el bolso de Elena, que la policía había etiquetado como evidencia. «Qué conveniente que aparezcas justo ahora», comenté, sin poder contenerme. El veneno en mi voz era palpable. ¿Terminaste de destruir las evidencias de la compra del estudio Luna? ¿O estabas ocupada con otros asuntos? Mi mirada se dirigió deliberadamente hacia la marca en el cuello de Mateo, y vi cómo Emilia palidecía ligeramente al notarla también. «Carmen», intervino mi padre, que acababa de llegar, su rostro enrojecido por el whisky y la indignación. «No es momento para acusaciones sin fundamento». «¿Sin fundamento?». Solté una risa amarga que hizo que varios oficiales voltearan a vernos. Elena estaba a punto de revelarme la verdad sobre la muerte de Ricardo García. Curioso que desaparezca justo en ese momento, ¿no crees, Emilia? Vi cómo su máscara de preocupación flaqueaba por un segundo. Un microgesto que solo alguien que había estudiado sus expresiones durante años podría notar. Mateo, que había estado inusualmente silencioso, se acercó a nosotros, su presencia emanando una tensión apenas contenida. «¿De qué estás hablando?», exigió, su voz mezclando confusión y autoridad. «¿Qué tiene que ver mi tío Ricardo con todo esto?». El sonido de mi teléfono cortó el aire como un cuchillo. Era un mensaje de un número desconocido con un video adjunto. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abría, y la sangre se me heló en las venas. Elena aparecía amordazada en una habitación oscura, con un periódico del día en sus manos. Su elegante vestido estaba manchado de sangre en el hombro, pero sus ojos, esos ojos que siempre habían mostrado fortaleza, transmitían un mensaje claro: «No te rindas». Una voz distorsionada resonaba en el video. «El precio de la verdad es alto, Carmen. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar? ¡Carmen!». La voz de Melissa me devolvió a la realidad. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de preocupación genuina. «Roberto está al teléfono. Dice que encontraron algo en los servidores del estudio Luna. Archivos sobre el accidente de Ricardo García. Están encriptados, pero nada que no podamos descifrar», completé, mi mente trabajando a toda velocidad. Los años en la industria del entretenimiento me habían enseñado que cada secreto tiene su precio, y cada cerradura su llave. Mateo me miraba fijamente, su expresión una mezcla de confusión y dolor que me recordó al hombre del que me había enamorado años atrás. «¿Qué está pasando, Carmen? Primero nuestro hijo, ahora mi madre. ¿Qué más estás ocultando?». «¿Yo?», respondí, sosteniendo su mirada con una intensidad que lo hizo retroceder. «Pregúntale a tu amante. Pregúntale por qué tu tío Ricardo tenía que morir la noche que iba a revelarte la verdad sobre ella. Pregúntale sobre las fotos, sobre los chantajes, sobre cada hombre que utilizó para llegar a donde está». Emilia dio un paso atrás, tropezando ligeramente con sus tacones de diseñador. Una gota de sudor resbalaba por su sien, arruinando su maquillaje perfecto. «No sabes lo que dices. Estás inventando historias para destruir a esta familia. ¿No es suficiente con haber ocultado a un heredero García durante 4 años? Como tú destruiste la mía, contraataqué, sacando la USB que Elena me había dado. El pequeño dispositivo brillaba bajo las luces del bar como una promesa de justicia. «Todo está aquí, Emilia. El diario de Ricardo, las pruebas de tus manipulaciones, la verdad sobre el accidente. ¿Cuántos secretos más guardas? ¿Cuántas vidas has destruido en tu camino hacia el poder?». El detective Ramírez observaba el intercambio con interés profesional, tomando notas mentales de cada acusación y reacción. Los otros oficiales se habían acercado discretamente, preparados para intervenir si la situación escalaba. De repente, las luces volvieron a parpadear, como si el hotel mismo respondiera a la tensión en el ambiente. Esta vez, cuando se estabilizaron, vi a Emilia correr hacia la salida de emergencia, su figura elegante transformada en la de una fugitiva desesperada. «¡Deténganla!», gritó el detective Ramírez, pero era tarde. El sonido de sus tacones contra el mármol se perdió en el laberinto de pasillos del hotel. Mi teléfono vibró nuevamente, con la persistencia de una amenaza inminente. Otro mensaje del número desconocido.
Tic-tac, Carmen. Elena no tiene mucho tiempo. Una vida por una vida. ¿Tu venganza o su salvación? Tienes 1 hora para decidir. Adjunto al mensaje había una foto de la USB que Elena me había dado, junto con documentos que probaban todas las irregularidades de Emilia a lo largo de los años. Contratos manipulados, transferencias sospechosas y lo más inquietante, un informe detallado sobre el accidente de Ricardo García. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Melissa, su voz apenas un susurro mientras veía la palidez en mi rostro. Miré a Mateo, que sostenía su propio teléfono con manos temblorosas. La pantalla mostraba el mismo mensaje amenazador, pero con un añadido cruel. Una foto reciente de nuestro hijo, Alejandro, jugando en el parque frente a su escuela. La decisión no es mía, respondí, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Es nuestra, porque esto ya no se trata solo de venganza o justicia. Se trata de proteger a los que amamos. En ese momento, una explosión sacudió el edificio con la fuerza de años de secretos finalmente saliendo a la luz. Las alarmas comenzaron a sonar y el caos se desató en el hotel. El humo comenzó a filtrarse por las rendijas de las puertas, trayendo consigo el inconfundible olor a documentos quemándose. «¡Fuego en el sótano!», gritó un oficial, su voz apenas audible sobre el sonido de las alarmas. «¡Y hay una mujer atrapada!». Mateo y yo nos miramos, reconociendo la gravedad de la situación. El juego había cambiado. Ya no se trataba de venganza, sino de vida o muerte. En sus ojos vi el mismo miedo que sentía, el temor de que nuestras acciones, nuestras decisiones, hubieran desencadenado algo más grande que nosotros mismos. «Tenemos que encontrarla», dijo Mateo dirigiéndose hacia las escaleras de emergencia. Su voz temblaba con una emoción que no le había escuchado en años. «Es mi madre, Carmen, y sea lo que sea que Emilia haya hecho, Elena no merece pagar por ello». Lo seguí, sabiendo que cada segundo contaba. El humo comenzaba a espesarse mientras bajábamos los escalones de 2 en 2. Los recuerdos se mezclaban con el presente. La primera vez que Elena me recibió en la mansión García, su sonrisa cálida cuando le anuncié mi embarazo, la tristeza en sus ojos el día que me fui. «Espera», dije, agarrando el brazo de Mateo antes de que abriera la puerta del sótano. «¿No te parece demasiado conveniente? El fuego, el mensaje, la desaparición de Emilia». «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque por su expresión podía ver que ya había llegado a la misma conclusión. «Es una trampa», respondí, sacando mi teléfono para mostrarle algo que había notado en el video de Elena. «Mira el reflejo en la ventana detrás de ella. Ese no es el sótano del hotel, es la bodega de la mansión García», completó Mateo, su rostro palideciendo. «El lugar donde Ricardo pasó sus últimas horas antes del accidente». El humo se hacía más denso y las sirenas de los bomberos se unían al caos general. Pero mientras todos corrían hacia el sótano del hotel, nosotros teníamos una nueva dirección. «Melissa», llamé rápidamente. «Necesito que te encargues de algo. En mi oficina, en la caja fuerte, hay un sobre rojo. Si no te llamo en 1 hora...». «Entendido», respondió ella, comprendiendo la gravedad de la situación. «Ten cuidado, Carmen. Emilia no es la única que tiene secretos que proteger». Mientras nos dirigíamos hacia la salida, mi teléfono vibró una última vez. Era una foto de Elena, pero esta vez estaba sonriendo, sosteniendo un papel con una única frase escrita. «La verdad sobre el padre de Mateo está en la caja negra». «¿Qué significa eso?», preguntó Mateo, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. «Significa», respondí mientras subíamos a su auto, «que esta noche vamos a descubrir que algunas máscaras son más difíciles de quitar que otras». El motor rugió cuando Mateo aceleró hacia la mansión García. En el espejo retrovisor, vi las llamas que comenzaban a consumir el Hotel Majestic, llevándose consigo años de secretos y mentiras. Pero los verdaderos fuegos, los que amenazaban con destruirlo todo, nos esperaban en la casa donde todo había comenzado. «Por cierto», dije mientras atravesábamos la ciudad a toda velocidad, «aún tienes lápiz labial en el cuello». Mateo se limpió automáticamente, sus ojos fijos en el camino. «Carmen, yo... ahora no», lo interrumpí. «Primero salvemos a tu madre. Después podremos discutir sobre tu gusto en amantes que también son madrastras». En ese momento, una nueva explosión iluminó el cielo nocturno. Venía de la dirección de la mansión García. «Llegamos tarde», murmuró Mateo, acelerando aún más. «No», respondí, recordando las palabras de Elena sobre la caja negra. Llegamos justo a tiempo para el acto final. La mansión García ardía contra el cielo nocturno, las llamas devorando décadas de secretos y mentiras. Mientras Mateo estacionaba el auto frente a la entrada principal, recordé la última vez que había estado aquí.
la noche que descubrí su traición con Emilia. La bodega tiene una entrada secundaria, dijo Mateo, dirigiéndose hacia el jardín lateral. ¿Si Elena está realmente ahí? Lo está, interrumpí, mostrándole mi teléfono. Roberto acababa de enviar la geolocalización del último mensaje. Y no está sola. El jardín, antes inmaculado, estaba ahora descuidado, como si la ausencia de Elena hubiera afectado hasta a las propias flores. Mientras nos acercábamos a la entrada de la bodega, el humo de la mansión en llamas creaba sombras danzantes contra los muros de piedra. «Espera», susurré, deteniendo a Mateo antes de que abriera la puerta. «¿Escuchas eso?» Voces apagadas llegaban desde el interior. Una de ellas, inconfundiblemente, era de Emilia. «Todo lo que hice fue por esta familia», decía, su voz tensa por la emoción. «Tú más que nadie deberías entenderlo, Elena. Después de todo, guardaste el secreto durante 30 años». «La diferencia», respondió Elena, su voz débil pero firme, «es que mi secreto protegía a Mateo. El tuyo solo te protegía a ti misma». Nos acercamos sigilosamente, aprovechando las sombras. A través de una pequeña ventana, podíamos ver el interior de la bodega. Elena estaba atada a una silla, su hombro vendado precariamente. Emilia caminaba frente a ella, sosteniendo una pistola con manos temblorosas. ¿Proteger a Mateo? Emilia soltó una risa amarga. ¿Ocultándole que su verdadero padre era Ricardo? ¿El mismo hombre que intentó exponerme? Sentí cómo Mateo se tensaba a mi lado. Su respiración se volvió irregular, y por un momento temí que irrumpiera en la bodega. «Ricardo era un buen hombre», continuó Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Amaba a tu madre, Mateo, pero en esta familia, el amor siempre fue secundario al poder». Me giré para ver a Mateo, pero su rostro era una máscara indescifrable. Las revelaciones parecían golpearlo en oleadas. No solo no era hijo de quien creía, sino que su verdadero padre había muerto en circunstancias sospechosas, y su amante actual estaba involucrada. «El accidente de Ricardo no fue un accidente, ¿verdad?», preguntó Elena, su voz cargada de años de sospechas confirmadas. Emilia detuvo su paseo nervioso, una sonrisa torcida deformando sus rasgos perfectos. «¿Sabes qué es lo gracioso? Él realmente creía que podía amenazarme con exponer nuestro pasado, como si yo no hubiera previsto esa posibilidad». «¿Nuestro pasado?». La voz de Mateo resonó en la bodega mientras empujaba la puerta para entrar. «¿Te refieres a cómo manipulaste a mi tío?» «No, a mi padre, antes de pasar al siguiente García en la línea». Emilia se giró bruscamente, la pistola ahora apuntando hacia nosotros. «Mateo, cariño, no es lo que parece». «¿No?», intervine, avanzando junto a Mateo. «¿Entonces no manipulaste a Ricardo García? ¿Causaste su muerte cuando amenazó con exponerte? ¿Y luego continuaste tu camino hacia el poder seduciendo a su hermano? ¿No usaste tu posición como mi madrastra para orquestar mi matrimonio con Mateo, solo para después destruirlo cuando viste que podría interponerme en tus planes?» «Carmen», Emilia sonrió con falsa dulzura, siempre tan dramática. «Supongo que por eso te va tan bien en la industria del entretenimiento». «No más juegos, Emilia». La voz de Mateo temblaba de rabia contenida. «¿Mataste a mi padre? Tu padre era débil», escupió Emilia, toda pretensión de refinamiento abandonándola, al igual que tu madre, que prefirió huir antes que enfrentar la verdad. Ricardo amenazaba con destruirlo todo, mi reputación, mi futuro, mi control sobre el imperio García. ¿Y yo?», preguntó Mateo, dando un paso adelante a pesar de la pistola. «¿Qué fui yo para ti? ¿Otro escalón en tu ascenso al poder? Oh, cariño». Emilia rió, el sonido resonando macabramente en la bodega. «Fuiste mi obra maestra, el hijo ilegítimo de Ricardo, criado como el heredero legítimo, completamente bajo mi influencia. Y cuando Carmen amenazó con cambiar eso, con hacerte ver la verdad, me ofreciste dinero para desaparecer», completé. «Pero cometiste un error, Emilia. Me subestimaste». «¿Y ahora qué?», preguntó, moviendo la pistola entre nosotros. «¿Creen que pueden exponerme? ¿Que pueden destruir todo lo que he construido?» «Ya lo hicimos», respondí, sacando mi teléfono. «Cada palabra de esta conversación está siendo transmitida en vivo a la policía. Y esos archivos que intentaste destruir en el hotel, Roberto los recuperó hace horas. Todo está documentado. El asesinato de Ricardo, tus manipulaciones, cada detalle de tu ascenso al poder. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Sus ojos se movieron frenéticamente buscando una salida. Además», añadí, «hay algo más que deberías saber. Esas fotos que usaste para chantajear a Ricardo. Elena no fue la única que guardó copias». Las sirenas de policía comenzaron a escucharse en la distancia. Emilia, acorralada,
Apuntó la pistola directamente a mi corazón. «Si voy a caer», dijo con una calma terrorífica, «no caeré sola». El disparo resonó en la bodega, pero la bala nunca me alcanzó. Mateo se había movido en el último segundo, empujándome fuera del camino. La bala rozó su hombro, y el caos se desató. Los policías irrumpieron en la bodega. Emilia intentó huir, pero la edad y la desesperación jugaron en su contra. Cayó, la pistola deslizándose lejos de su alcance. Mientras los oficiales la esposaban, me arrodillé junto a Mateo. La herida no era grave, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. «Lo siento», susurró, «por todo». Elena, liberada por los paramédicos, se acercó cojeando. «Hay algo más que deben saber», dijo sacando un pequeño objeto de su zapato. La verdadera razón por la que Ricardo murió. Era una memoria USB, diferente a la que me había dado en el hotel. «¿Qué es?», preguntó Mateo mientras un paramédico atendía su herida. «La prueba de que Emilia no solo manipuló a nuestra familia», respondió Elena, «sino a todas las familias poderosas de la ciudad. Ricardo descubrió que ella había estado construyendo un imperio de chantaje y manipulación durante décadas». Miré a Emilia mientras la escoltaban fuera de la bodega. Su máscara de perfección finalmente se había roto, revelando a la mujer desesperada y ambiciosa que siempre había sido. «¿Y ahora qué?», preguntó Mateo, sus ojos encontrándose con los míos. «Ahora», respondí, ayudándolo a levantarse, «es tiempo de reconstruir, sin máscaras, sin mentiras». «Carmen», llamó mientras me alejaba. «Nuestro hijo se llama Alejandro», dije, volteando a verlo. «Y si quieres ser parte de su vida, tendrás que ganártelo. No por ser un García, sino por ser el hombre que elijas ser de ahora en adelante». Mientras salía de la bodega, el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. La mansión García seguía ardiendo, pero de sus cenizas surgiría algo nuevo, algo verdadero. Mi teléfono sonó. Era Melissa. «Carmen», su voz sonaba emocionada, «no vas a creer esto. Las acciones de tu productora se dispararon después de que se filtró la historia de Emilia. Todos quieren los derechos para llevarla a la pantalla». Sonreí, pensando en la ironía. «¿Sabes qué? Creo que tengo la historia perfecta. Una historia sobre máscaras que caen, secretos que arden y una mujer que aprendió que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, ¿sino qué?», preguntó Melissa. «Sino reconstruirte tan fuerte que nadie pueda volver a destruirte». Mientras me alejaba de la mansión en llamas, pensé en todas las máscaras que habían caído esa noche. La de Emilia, la perfecta manipuladora, la de Mateo, el heredero engañado, la mía propia, la víctima que se convirtió en vengadora. Pero al final, la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la libertad de finalmente ser quien realmente éramos, sin máscaras, sin pretensiones. Y mientras conducía hacia el amanecer, hacia mi hijo y hacia mi futuro, supe que algunas veces las mejores historias no son las de venganza, sino las de redención. Aunque, por supuesto, un poco de venganza siempre hace la historia más interesante.